y en la regulación de la temperatura corporal, ¿no? Hablamos del papel del hipotálamo también como un centro, como un termostato, principalmente el núcleo preóptico hipotalámico, con células especializadas que van a activar tanto el hipotálamo anterior como el posterior, ¿no? Y su interrelación entre ellos también para generar calor o para inhibir la producción de calor de acuerdo a la situación que se encuentre en nuestro organismo, ya sea por disminución de la temperatura interna o por aumento de la temperatura interna corporal. Preguntaba qué mecanismo es ese. Si no me equivoco, doctor, mecanismo neurológico. ¿Cómo? Mecanismo de regulación de temperatura. Pero ¿cómo se conoce? Fíjense, dijimos, las señales del hipotálamo anterior se van a transmitir al hipotálamo posterior, con el fin de controlar las reacciones de producción y de conservación del calor. Van a ver, fíjense, cuando el cuerpo, a través de sus receptores periféricos, detecta que la temperatura interna ha descendido, se pone en marcha los mecanismos para generar calor internamente en nuestro organismo. Y cuando esta temperatura ha subido ya y se llega a los valores de temperatura normal en nuestro cuerpo, tiene que inactivarse nuevamente. Se inactiva, por eso es que hay una interrelación entre el hipotálamo anterior y el posterior, para inactivar el proceso que estaba haciendo producir el calor, y entonces se frena la generación de calor. Y en el caso de que haya habido un aumento excesivo de la producción de calor, se van a activar entonces los mecanismos para eliminar calor interno, ¿no? Se activa el hipotálamo anterior, ¿ya? Entonces, ¿qué se llama ese mecanismo? Es la termorregulación. ¿Ah? Termorregulación. Mecanismo de conducción. Nada. El mecanismo vasomotor. Nada. Mecanismo de conducción. Nada, cancho. El mecanismo quimiotáctico, doctor. Quimiotáctico, chate, cualquier cosa. Mecanismo de convección. Tampoco. No se inventen. No adivinen. Ya saben, lo hemos visto en un tema anterior, ¿cómo se llama eso? Cuando se regula Mecanismo neurológico. internamente, nuestro sistema se autorregula para mantener un estado de estabilidad, un estado estable, un medio interno estable. Feedback negativo. Sería el mecanismo de autorregulación, retroalimentación, quiero decir. ¿Cómo? Mecanismo de retroalimentación. Positivo y negativo. ¿Qué pues? ¿De cuál de ellos? Retroalimentación negativa. Retroalimentación negativa o feedback negativo, pues, ¿no ves? Nuestro cuerpo autorregula su temperatura, activando o desactivando los mecanismos que hay para controlar la temperatura interna de nuestro cuerpo, ¿no? A través del termostato. Feedback negativo o autorregulación interna o retroalimentación negativa, ¿no ves? Tienen que acordarse, pues, jóvenes, qué es lo que ya han aprendido. ¿Cuáles son los mecanismos activados entonces por el calor? Dijimos la vasodilatación, ¿no? Ya saben por qué la vasodilatación. A través de la circulación sanguínea nos hace perder más calor que estaba internamente acumulándose. Ahí se inhiben los centros simpáticos del hipotálamo posterior, porque los hipotálamos posteriores son los que generan calor. Entonces, al inactivarlo, ya no se produce más calor y se activa no el anterior, el hipotálamo anterior, para producir vasodilatación.
junto con la sudoración, que también es el mecanismo que vimos, ¿no? Eliminación de calor de nuestro cuerpo por evaporación. Y con ello entonces reducimos toda la producción de calor por una reducción de los mecanismos productores de calor, como dijimos anteriormente. ¿Ya? Ahora, sucede con lo que es cuando tenemos nosotros pérdida de temperatura interna. O sea, los mecanismos que se activan cuando ha descendido la temperatura del cuerpo. Aquí tenemos la vasoconstricción cutánea, todo lo anterior. ¿Ya? Por una activación simpática del hipotálamo posterior. Fíjense estos jóvenes para que ustedes también puedan explicar a las personas, ¿ya? Y también nos asustan, porque mucha gente se asusta. En época de frío o cuando estamos en un ambiente frío, ustedes van a notar. Inactiven su micrófono o hay alguien que quiera preguntar algo. Cuando estamos en un ambiente frío, cuando ha descendido la temperatura del medio ambiente, ¿ya? Se genera, el cuerpo detecta que estamos en un ambiente frío y entonces tiene que empezar a conservar el calor interno, ¿ya? Porque si sigue perdiendo calor, se sigue eliminando calor, normalmente estamos hablando, se va a producir, vamos a entrar a un estado de hipotermia. Entonces ya tiene que empezar a desactivar los mecanismos de pérdida de calor y por eso se genera una vasoconstricción cutánea. Aquí viene la explicación de por qué muchas personas cuando estamos en un ambiente frío, dice, siento mis manos frías, siento mis pies fríos. Precisamente porque hay una vasoconstricción cutánea y principalmente a nivel de las estructuras más periféricas y más distales de nuestro cuerpo, que son las manos y los pies. ¿Con qué motivo? Pues con el principal motivo de poder conservar el calor ya internamente ante el ambiente frío en el que estamos siendo nosotros expuestos. Entonces es normal que los pies y las manos de las personas se pongan frías en un ambiente frío, ¿ya? Porque estamos conservando calor. Hay vasoconstricción cutánea. Entonces se va a percibir más frío a nivel de estas estructuras anatómicas de nuestro cuerpo. Entonces, que no se asusten ustedes, que no se asusten las personas, es normal. La piloerección o piel de gallina, ¿ya? También se produce, separan los pelos, ¿no? Eso es piloerección. Y a la vez que se separan los pelos, se brotan los poros, ¿no ven? Los poros de la piel. Esto tiene un porqué. ¿Ya? A la vez este mecanismo de piloerección y esa reacción de la piel con la protrusión de las glándulas o de los poros, con esto se ayuda a conservar el calor superficialmente, ¿ya? En un ambiente frío, ¿no? Un ambiente frío, ustedes van a notar que de repente si estamos nosotros en la calle o entramos a algún ambiente de calor al frío y nuestra piel siente frío, empieza a ponerse fría, pues ustedes van a notar que se da este cuadro de la piloerección o la piel de gallina. Pues lo hace nuestro organismo como una reacción para conservar superficialmente el calor. O sea que no deja que todo el calor se disipe al medio ambiente, sino que es como, vamos a decir, como un escudo que se crea alrededor, como una barrera para evitar de que mucho calor se pierda hacia el medio ambiente, hacia el aire, ¿no? Por convección, como vimos anteriormente, y ese calor, parte del calor, se conserve superficialmente la piel para no enfriarse mucho. Ya, entonces ese es el mecanismo de piloerección y esa es la explicación por qué es que se da este mecanismo. Entonces ténganlo en cuenta que esas situaciones son normales en este tipo de por estos mecanismos, perdón, que son activados por el frío.
¿ya? Y también, obviamente, aparte de que estos dos primeros, la vasoconstricción cutánea y la pilorización, nos ayudan a conservar el calor, también se ponen en marcha mecanismos que aumenten internamente la producción de calor, ¿ya? Aquí es donde vimos anteriormente, hablamos sobre el temblor o el titiriteo, ¿no? Que empezamos nosotros a temblar cuando ha descendido ya mucho la temperatura de nuestro cuerpo y ese mecanismo se activa por orden obviamente del sistema nervioso simpático y pone en movimiento nuestro sistema musculoesquelético generando metabolismo interno de la célula y también consumiendo energía, lo que implica generación de calor y aumento por lo tanto de la temperatura interna de nuestro organismo para enfrentar este ambiente. Y la termogénesis química, ¿no? La excitación simpática por la adrenalina y la noradrenalina también que aumentan el metabolismo celular, lo que implica también consumo de energía y generación de calor, lo mismo que aumento de la tiroxina que aumenta nuestro metabolismo. Se van a dar cuenta ustedes que cuando llega esta época de invierno, ¿qué es lo que qué es lo que aumenta en nosotros? Generalmente tenemos más hambre, sentimos más hambre, ¿no ves? ¿Por qué? Hay una termogénesis química por esta sustancia y también hay secreción de tiroxina que aumenta nuestro metabolismo celular. Y el estar aumentado nuestro metabolismo celular quiere decir que estamos consumiendo más energía y el cuerpo necesita entonces más energía para producir calor y conservar el calor en época de frío, en época de invierno y por lo tanto sabemos que la única manera de conseguir más energía es mediante la alimentación, principalmente los carbohidratos. Y nos vamos a dar cuenta que en esta época de frío que empieza el invierno y llegan los sures, lo que más deseamos son las cosas dulces. O no se dan cuenta de eso. Porque los alimentos que contienen dulce tienen bastante energía. O sea, tienen bastante carbohidratos que se transforman posteriormente en glucosa y eso se utiliza como energía para la célula porque están aumentadas en su metabolismo para producir constantemente calor y en esta época de frío no desciende internamente nuestra temperatura y se mantenga dentro de los parámetros normales. Durante el invierno, eso también hay que saber controlarlo, ¿no? Porque se van a ver que después que pasa el invierno muchas personas están gorditas. Bien. Hablamos del termostato corporal o punto de ajuste, ¿ya? Que este es un mecanismo de control de la temperatura cercano. Eso habla dentro de un parámetro máximo 37.1 grados centígrados, como para tomarlo todavía dentro de los parámetros normales, cuando hablamos de una mayor temperatura. ¿Ya? Entonces, todos los mecanismos que acabamos de hablar tienen que mantener la temperatura no pasándose, no yéndose más de este parámetro o de esta cifra que acabamos de ver. ¿Ya? Lo ideal es que nuestra temperatura siempre esté como término medio 36.5, 36.7. ¿Ya? Ya cuando hablamos de 37 un poco más allá, ya estamos hablando de una hipertermia leve, pero que el cuerpo todavía está regulado, o sea, hablando fisiológicamente. Porque no nos olvidemos que la actividad física que realizamos durante el día también va a hacer que la temperatura interna varíe sin que sea algo patológico. Puede ser que estamos en actividad física, moviéndonos de aquí para allá, caminando, bajando, subiendo gradas, todo el tiempo, siempre en movimiento, y la temperatura va a estar más de 36.5 o 37 grados, pero que rápidamente el cuerpo lo controla mediante los mecanismos que vimos anteriormente, ¿no? Pero ya cuando hay sintomatología de alguna enfermedad infecciosa
estamos en reposo, no estamos haciendo actividad y la temperatura está por arriba de 37, ya tenemos que ir pensando que una hipertermia de origen patológico. Ya, entonces todos los mecanismos que acabamos de ver de conservación de calor o de producción de calor tienen que mantener o tienen que llevar a ese límite de temperatura. ¿Ya? En la fiebre, cuando hablando del proceso de la fiebre, existen unas sustancias que se conocen como pirógenos endógenos. Estos pirógenos endógenos son, vamos a verlo más adelante cuáles son, pueden hacer que este termostato o este punto de ajuste se vea desviado y entonces se desajusta la temperatura, el control de la temperatura corporal y hay cambio en la regulación de los mecanismos y por lo tanto en procesos patológicos infecciosos hay un aumento de la temperatura corporal. Esos pirógenos endógenos entonces van a provocar ese desajuste o ese desvío en el punto que se llama punto de ajuste del termostato corporal. Se ponen aquí en marcha los mecanismos de aumento de la temperatura. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de los mecanismos que aumentan la temperatura, como el temblor, por ejemplo, el escalofrío, ¿ya? También al mismo tiempo se generan procesos de conservación. Como hay un desajuste, están funcionando los dos. Se conserva a la vez, se produce calor y a la misma vez se lo está conservando en un principio. Por eso es que sube la temperatura. Pero ya cuando ha subido mucho, ¿ya? Empiezan ya a liberarse los mecanismos de eliminación de calor y ahí es donde aparece ya la sudoración, ¿no? Se siente la piel muy caliente, se ve la piel muy enrojecida, ¿no? Con una hiperemia, que es por el efecto de la hipertermia general en nuestro organismo, lo que conocemos ya como estado febril, ¿ya? Entonces, un estado patológico, los procesos tanto de conservación y de producción de calor están aumentados, están bastante activos, y eso hace que aumente mucho la temperatura corporal, y lo vuelvo a repetir, a causa de esta sustancia conocida como pirógeno endógeno. ¿Qué factores pueden afectar al control nervioso de la temperatura? Y aquí hablamos, cuando hablábamos anteriormente y les preguntaba el sistema o proceso o mecanismo de retroalimentación negativa o feedback negativo. ¿Ya? Los receptores que perciben las temperaturas centrales tienen mucho que ver, ¿no? Tienen mucho que ver con la regulación de la temperatura corporal. ¿Ya? Si estos perciben o se son desajustados también y perciben cambio en la cuestión del manejo de la temperatura, se va a manifestar como mecanismos de aumento de producción de calor. ¿Ya? Estoy hablando ya en un estado patológico. Entonces, los receptores que son encargados de regular o de controlar los niveles de temperatura, o en otras palabras, de avisar a nuestro organismo de que hay cambios de temperatura, son muy importantes cuando hay estados patológicos, ¿ya? Porque en base a ello es que se va a dar la regulación de la temperatura interna. Si estos no funcionan, nuestro organismo va a entrar a un estado de excesiva producción de calor y excesiva conservación de calor, y entonces pueden venir las temperaturas muy altas, exageradamente altas en nuestro cuerpo, arriba de los 40 grados, 41 hasta 43 grados centígrados, y provocar daño en nuestro organismo, en los órganos, principalmente a nivel del sistema nervioso central. ¿Ya? Entonces, pero gracias a Dios, eso se da en muy raras veces. Mientras se mantenga este proceso de retroalimentación negativa, con el
activación o inactivación ya sea del hipotálamo anterior y del hipotálamo posterior o viceversa. Entonces, mientras eso esté normalmente regulado, la temperatura de nuestro cuerpo también se va a ver regulada, ¿ya? Mecanismos efectores que intervienen también en esta estructura, en la regulación de la temperatura corporal, con los vasomotores, estamos hablando de la vasodilatación que se produce o la vasoconstricción que se produce, ya sea para eliminación del calor excesivo o para la conservación de calor, de acuerdo en el ámbito o en la situación que nos encontramos. El sudomotor, que es un mecanismo de eliminación de calor, y también los mecanismos metabólicos. Como vimos, se aumenta el metabolismo celular o se disminuye el metabolismo celular de acuerdo a la necesidad de nuestro organismo de conservar calor o de eliminar calor. Las estructuras que integran, ¿ya? También todo lo que es el control de la temperatura corporal interna van a determinar entonces si la temperatura que existe está muy alta o está muy baja, ¿ya? De eso se encarga el termostato del hipotálamo. De las células que se encuentran en este termostato, el núcleo preóptico hipotalámico, son muy sensibles a los cambios de temperatura, ya sea hacia abajo o ya sea hacia arriba. Y sea en uno u otro caso, van a activar ya sea el hipotálamo anterior o el hipotálamo posterior para poner en marcha los mecanismos que requiere el organismo para regular la temperatura interna. Proceso de retroalimentación. ¿Ya? La influencia, esta respuesta es influenciada por el rubor, por conducta, ejercicio y también por procesos endógenos. ¿Qué significa esto? Que la temperatura de nuestro cuerpo también se va a ver influenciada por algunas situaciones que podamos estar atravesando. Pueden ser fisiológicas o pueden ser patológicas. Por ejemplo, cuando una persona sufre algún evento donde pasa vergüenza o donde influyen las emociones, por ejemplo, ustedes lo ven a su tóxico, a su tóxica, que no les hace caso, pero están enamoradísimos, patas y todo, y lo ven y se la pegan, ¿qué pasa? Cambian, ¿no? Se ponen colorados, ¿no? Y empiezan a sudar. Esas situaciones de emociones o de emocionalismo, lo mismo es una persona que pasa, como decía, vergüenza delante de alguien, o cuando pasa, por ejemplo, a exponer delante y siente miedo. Esas situaciones también pueden alterar la temperatura interna, ¿ya? Entonces, ahí está también la explicación de que no es patológico, obviamente, ¿no? Son situaciones influenciadas por las emociones que siente una persona, que no llegan a ser patológicas, porque rápidamente son reguladas, ¿ya? Una vez pasa esos eventos y todo vuelve a la normalidad. El ejercicio también, o la actividad física, qué tipo de actividad física realizamos, o si realizamos actividad física intensa, pues también tiene mucho que ver con los cambios de temperatura interna y el control interno de la temperatura. Y endógenas cuando hay, por ejemplo, patologías que puedan hacer que el metabolismo celular se aumente, como los procesos de hipertiroidismo, donde hay excesiva secreción, producción o síntesis de hormonas tiroideas que hacen que el metabolismo general de nuestro cuerpo esté aumentado, por lo tanto aumenta el consumo de energía y por lo tanto aumenta la producción de calor y por lo tanto esa persona con hipertiroidismo va a sentir calor excesivamente, para todo el tiempo sintiendo calor. La persona está todo el tiempo sudorosa, siempre quiere estar con la menor cantidad de ropa porque siente mucho más calor de lo que una persona normal pueda sentir a la misma temperatura ambiente, ¿ya? Entonces es uno de los síntomas también de
junto con otros, obviamente, no pérdida de peso, excesivo sensación de hambre, ¿no? Nerviosismo, hay muchos otros que, bueno, se lo van a ver cuando estudien endocrinología. De ahí, y estas patologías endocrinas que pueden hacer alterar la temperatura corporal. Ahora, ya entrando a lo que es alteraciones en la regulación de la temperatura corporal y hablando así de lo que es ya el proceso fisiopatológico de la fiebre, es lo que vamos a empezar a ver nosotros de aquí en adelante, ¿ya? ¿Por qué se puede ver alterada la regulación corporal? ¿Por qué los centros de regulación de temperatura se pueden afectar? Primero, fíjense, y en primer lugar, tenemos a las enfermedades infecciosas. ¿Ya? Enfermedades infecciosas que pueden estar causadas por, ya saben, virus, por bacterias. En la mayoría de los casos son esos los responsables. Hay otras enfermedades parasitarias y también micóticas que pueden también cursar con desajuste de los centros reguladores de temperatura y producir hipertermia o estado febril. Traumas. Pueden ser del orden físico, pueden ser del orden, principalmente cuando hablamos por contusiones, por ejemplo, cuando son grandes, qué sé yo, una persona que tuvo un accidente y tuvo fractura en varias partes del cuerpo, golpe en muchas partes del cuerpo, eso hace que se produzca un estado de, primero, inflamación, ¿no? Por el trauma que han sufrido los tejidos, el daño tisular, y no nos olvidemos, cuando hablamos de inflamación dentro de las sustancias químicas que participan en el proceso inflamatorio, hay una que está aquí mencionada también, que es la IL-1, que es una sustancia que es un pirógeno endógeno, o sea que va a ser una sustancia que produzca elevación de la temperatura corporal interna, ¿ya? Entonces, la participación de esta sustancia en el proceso inflamatorio, cuando hay bastante trauma, hay bastante tejido lesionado, va a hacer que como resultado se eleve la temperatura, por lo tanto la persona puede estar en un estado febril, ¿ya? Enfermedades neoplásicas también, hay algunos ejemplos ahí que también hacen producir este tipo de interleucina 1 o IL-1 y la prostaglandina del tipo E, que también es algogénica, participa en la producción de dolor. Entonces, en estos tipos de enfermedades neoplásicas, también pueden cursar con estados febriles. Trastornos hematopoyéticos como la hemólisis aguda, accidentes cerebrovasculares como el infarto de miocardio, infarto de pulmón, infarto cerebral, también por el proceso inflamatorio primero y necrótico posiblemente, porque también restos celulares se pueden transformar en pirógenos endógenos por la destrucción celular que hay. Trastornos inmunitarios, en este caso puede haber fiebres de origen medicamentosa, en algunos casos, o en algunas patologías también inmunológicas, como artritis reumatoidea o lupus, en algunos casos puede causar con fiebre. No nos olvidemos que son enfermedades inflamatorias con producción de estas sustancias también, que participan en el proceso inflamatorio y que también pueden provocar fiebre. Trastornos metabólicos agudos, como algunas enfermedades, la gota, porfiria, que son trastornos también hematológicos, y también la hipertrigliceridemia, elevación de triglicéridos en sangre. Y por último tenemos trastornos endócrinos, como el hipertiroidismo que le mencionaba anteriormente. Entonces, hay que tener cuidado. El mayor causante de la afectación y descontrol o desajuste en los centros reguladores de la temperatura va a ser siempre por enfermedades infecciosas. El mayor porcentaje de causa es por enfermedades infecciosas.
El resto también puede ser causa, pero en menor medida. Entonces, no descartemos las otras patologías siempre y cuando no tengamos evidencia de enfermedad infecciosa en el paciente que estamos viendo. Cuando hablamos ya de la fisiopatología de las fiebres, tenemos que conocer los pirógenos exógenos y los pirógenos exógenos. ¿Ya? Los pirógenos exógenos obviamente vienen desde afuera, ¿ya? Sustancias o algunos elementos que nos llegan desde el exterior del cuerpo, o sea, ingresan a nuestro organismo y que van a interactuar siempre con un pirógeno endógeno, ¿ya? O sustancia producida por nuestro organismo. Entonces, un pirógeno exógeno va a hacer que se desarrolle o se produzca un pirógeno endógeno y eso va a llevar a producir una elevación de la temperatura interna patológica. O sea, ya no en un estado fisiológico por alguna actividad o por alguna situación de emoción o conductual de la persona, sino ya por algún proceso principalmente infeccioso o inflamatorio agudo. El pirógeno endógeno es idéntico a la sustancia que decíamos, la IL-1, perfectamente idéntico, y esto también lo producen, fíjense, los monocitos y los macrófagos. También puede ser producida este pirógeno endógeno por los mismos tejidos, ¿ya? Mismos tejidos que están siendo inflamados, o sea, han sido dañados. Entonces, pero principalmente son los monocitos y macrófagos que van a producir esta sustancia, la IL-1 o interleucina 1. Su acción a nivel de los centros termorreguladores tiene, entonces va a provocar prácticamente un desajuste en los centros reguladores. También va a ejercer acción sobre los linfocitos B y los linfocitos T, que son células que participan en los procesos tanto inflamatorios como infecciosos. O sea, va a activar. Fíjense que no solamente participa en el proceso fisiopatológico de la fiebre, sino también en otros procesos biológicos para coadyuvar en lo que denominamos nosotros procesos inflamatorios o infecciosos, activando este tipo de células que participan directamente en estos dos procesos. Luego tenemos las células que activan también las células mieloides, nucleones, para producir más células, obviamente inmunológicas. Activan también los neutrófilos, ayudándole a su maduración. Activan también la producción o la maduración de fibroblastos. No nos olvidemos del proceso de reparación tisular que interviene en los fibroblastos. También tiene acción sobre el músculo estriado, provocando también cierto tipo de actividad muscular que también es uno de los causantes, el mecanismo de lo que es el proceso de escalofrío, ¿ya? Y en los hepatocitos con la producción de energía, ¿ya? A nivel también de lo que es el sistema nervioso central, también activa las neuronas, ¿no? Los procesos neuronales, principalmente en la intervención de lo que son los mecanismos motores que intervienen en el control o la autorregulación de la temperatura corporal. Entonces, fíjense que esta sustancia que se conoce como pirógeno endógeno tiene diferentes tipos de actividad biológica también. Aparte de provocar un desajuste un desajuste en los centros termorreguladores que llevan a una elevación de la temperatura por puesta en marcha de mecanismos termogénicos, o sea, que hacen producir calor, también va a actuar sobre todas estas otras células y estructuras de nuestro cuerpo para favorecer un proceso de intervención mediante el mecanismo de inflamación y también inmunológico, ¿verdad? Entonces, no es del todo perjudicial, sino tiene
una actividad también protectora. Yo creo que vamos a quedar aquí, jóvenes, ya en este tema. Vamos a... ¿Qué día es hoy? Viernes, es miércoles, ¿no? El día viernes vamos a... Sí, doctor, miércoles. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Nadie. Solo para terminar en esta parte, este pirógeno endógeno también puede intervenir o puede favorecer la producción de otro tipo de sustancias, como dijimos anteriormente, la prostaglandina del tipo E, ¿ya? O lo que se conoce también como la prostaglandina del tipo E1. Y esta tiene funciones también Krebs y en la producción también de energía de nuestro organismo, ¿ya? Los medicamentos, por ejemplo, que se utilizan para eliminar o para bajar la temperatura, los antipiréticos que se conocen como el ibuprofeno, el paracetamol, en cierto grado, pero no tan elevado, el diclofenac, por ejemplo, y los otros antiinflamatorios, actúan a nivel de la inhibición de la ciclooxigenasa, ¿no? Tanto la 1 y principalmente la ciclooxigenasa 2, que van a evitar la producción de esta prostaglandina E, ¿ya? No nos olvidemos, esta prostaglandina E actúa generando y conservando calor, lo que ayuda a la producción al aumento de la temperatura corporal. Entonces, al administrar estos AINE y bloquear la síntesis de prostaglandina E1, estamos bloqueando esos mecanismos generadores y conservadores de calor. Por lo tanto, esto hace que la temperatura corporal descienda, ¿ya? O sea, todos los AINES antiinflamatorios no esteroideos, los más conocidos, paracetamol, ibuprofeno, diclofenac,